¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? En el día de hoy lo que tuvimos en cuanto a las noticias de mercado fue el mercado laboral de Estados Unidos, los pedidos de nuevos subsidios, 220.000 contra 240.000 estimados. Lo que estamos viendo es la repetición del mismo patrón, ¿no? Más allá del error en el cálculo y en las estimaciones, lo que estamos viendo es que ese error generalmente se da hacia el lado de la fortaleza del mercado laboral en este caso. Lo que estamos viendo es que hay menos pedidos de subsidios de lo que se estima. Eso tiene una razón de ser y es la que venimos viendo. Esta es una crisis inflacionaria en donde el mercado, por más que el mercado laboral esté fuerte, lo que se empieza a ver son los primeros indicios de debilidad en el mercado. ¿Cómo se ven esos indicios? Bueno, esos indicios se ven en que para las empresas está resultando más fácil retener a los empleados, que los empleados que cambian de empleo reciben menores incentivos. Estamos viendo que la hora laboral se está pagando menos. Lo que estamos viendo es una desaceleración propiamente dicha. Obviamente estos procesos de crisis o de recesivos, etcétera, etcétera, llevan su tiempo, no se generan de un día para el otro. Lo que pasa es que, bueno, el mercado en algún momento lo entiende, lo percibe y ahí es donde vemos la baja fuerte del mercado. Muchas veces es lo que sucede, es lo que esperaría que suceda en este caso, lo venimos viendo en diferentes noticias que son esas noticias, digamos, que por ahí no son tan importantes, pero que en el mercado causan un shock, ¿no? Como cuando habló Powell en Jackson Hole y generó ese shock de mercado que hizo que los índices bajen el Nasdaq hasta un 4%. En el punto, digamos, desde el mismo ángulo, si analizamos lo que sucede con el Banco Central Europeo, subiendo, digamos, la tasa 75 basis, escuchábamos lo que planteaban y están hablando, eh, están en la misma línea que el resto del mundo, subiendo tasas, poniéndose más agresivos, más hawkish, ¿no? En este sentido. Lagarde decía que espera entre 3 y 5 reuniones de suba de tasas, o sea, decía, bueno, que las próximas 2 o 3 seguramente vayan a seguir subiendo las tasas, no sabemos cuándo, eso obviamente depende de los datos, pero empieza a dar alguna idea, algún panorama, algún contexto de qué esperar. Obviamente dice lo que puede con los datos que tiene, ¿no? Eso no es innegable. ¿Cuál es la situación en Europa? Si hacemos un zoom e intentamos entender qué es lo que sucede o intento explicarlo de la forma más clara posible. Pensemos que Europa, en su conjunto, podríamos decir que con Alemania liderando esta situación, este modelo, tenía un modelo hasta hace muy poco, en donde energía barata, pensemos en un input, la energía barata a muy buen precio, los gasoductos son una de las formas más económicas de enviar energía, importar y exportar, por eso es que existen, ¿no? No es casualidad. Entonces Europa importaba desde Rusia energía muy barata, con esa energía con ese gas, digamos, produce energía, con esa energía barata tiene un mercado fuerte y un mercado de exportaciones fuerte y competitivo. Ese mercado fuerte y competitivo lo que genera es que se puedan bajar mucho más las tasas de interés en la economía. Cualquier economía que funciona bien, bajan las tasas. Y lo que sucede cuando bajan las tasas es que la gente tiene más riqueza, básicamente. La percepción de riqueza es mayor y es real. Vamos a poner un ejemplo. Una familia o una persona que cobra 3.000 euros y que tiene que pagar, compra una casa de 200.000 euros, no sé, y entonces paga el 5% de interés, ¿no? Por esa compra de una hipoteca a 30 años. Va a tener una cuota, vamos a poner, de 500 euros. Si de alguna forma, de algún mecanismo, esa tasa de interés lograse bajar al 1%, esa persona con la misma cuota podría adquirir una casa de 500.000 o 600.000 euros. Con lo cual esa persona no gana más dinero, pero tiene más poder adquisitivo porque adquiere más bienes.
más bien es porque adquiere mejor financiamiento. Si lo mismo sucede con la casa, sucede con el auto, esa persona tiene mayor nivel de riqueza. En ese sentido, en esa línea, todos felices. ¿Qué sucede? En la guerra económica que estamos viviendo entre Rusia y la Unión Europea y Estados Unidos, lo que hace, si escuchamos el discurso de Putin de hace unos días, lo que Putin dice más o menos es esto, se acabó la época o se acabó la era de las riquezas imaginarias y ahora es momento de la riqueza real, de los hierros, de los fierros y de la economía real. Si intentamos entender o interpretar lo que dice, básicamente se está refiriendo o se podría llegar a estar refiriendo a este fenómeno que se da, de que no es un fenómeno, digamos, es un esquema, es un modelo económico, si queremos, en donde energía barata, como dijimos, inflación baja, tasas bajas, mayor riqueza. En cuanto cambiamos ese input, que es la energía, automáticamente la energía ¿contra qué presiona? Contra la inflación. Lo estamos viendo, 10 veces más, 12 veces más la tarifa de energía, lo que hace es que presione contra los precios de una forma extenuante, eso se lleva a precios, esos precios lo que generan es que el Banco Central tenga que intervenir subiendo las tasas y esa suba de tasas impacta en los créditos que antes eran baratos, que dijimos recién, el tipo que compraba una casa y pagaba el 1% de tasa de interés, le sube a 5, le sube a 6, le sube a 7, el crédito se le duplica y el activo encima se le deprecia, con lo cual su balance a nivel personal cambió totalmente, ahora tiene más deuda y tiene menos activos. Básicamente más pobre. Si ahora lo queremos analizar desde el poder adquisitivo, que es la forma de analizarlo, ahora tiene menos poder adquisitivo que antes. Con lo cual eso es un cambio y es un golpe directo a la línea de flotación del modelo económico. Y ahí no hay muchos países que queden fuera de esto, porque acá no estamos hablando de los países que quizás estaban más en la periferia, como decir España, Italia, que ya vimos en el 2008 que el Banco Central Europeo está bastante limitado porque cuando sube las tasas presiona mucho contra esos países que pagan primas de riesgo más altas que los países como Alemania. Acá estamos hablando de que la deuda privada y la deuda estatal, pero no deuda emitida en bonos simplemente, sino porque es deuda, toda la deuda que no se computa, como son las garantías cruzadas del Estado, etcétera. Esa deuda, en el caso de Alemania, es más del 100% del PBI. Pero en el caso de Holanda, en el caso de Francia, es más del 200% del PBI. Con lo cual es una situación muy sensible. Obviamente que esta situación también perjudica a Rusia. Estamos hablando de que las exportaciones de energía son un gran ingreso para la economía rusa. No es, digamos, es un gran ingreso, no es el 100% ni mucho menos, pero es un gran ingreso. Pero la verdad es que acá parece ser una guerra sin cuartel, a ver quién aguanta más. Rusia ya tuvo una guerra energética con Arabia Saudita hace unos años, ustedes se acordarán cuando el petróleo llegó a mínimos históricos. Bueno, eso después se solucionó y hoy la situación es esta. Entonces el Banco Central Europeo y los países europeos, ahora tenemos algunas noticias como Inglaterra volviendo a dar licencias para la extracción de shale gas y shale oil, cuando habían dicho que no lo iban a hacer, básicamente, que lo habían prohibido. Ahora lo permiten, pero ¿qué efecto va a tener eso? O sea, la verdad es que el efecto va a ser nulo. Tiene que haber muchos incentivos. Es como Biden cuando le pide a las petroleras o a las refinerías que inviertan y a la vez les está diciendo que en el 2030 no va a haber más refinerías porque los combustibles fósiles tienen que dejar de existir. Te están diciendo, vení, invertí a 5 años que total después en 7 te quedas sin negocio. Es difícil. Creo que estos volantazos son así. O sea, yo en este sentido, si tengo que pensar o si tengo que, digamos, esa es la situación macro, ¿no? Acá tenemos que terminar con el análisis macro. Ahora después podemos jugar con algunas ideas, ya en el terreno de la futurología. Me da más la sensación de que la Unión Europea se va a terminar sentando a negociar con Rusia que otra cosa, porque Rusia está mostrando que tiene mucho más poder del que la Unión Europea. No creo que la Unión Europea no lo sepa, sino que pensaban que no lo iba a hacer.
creo que hubo una subestimación constante de que no iba a haber, o que no iba a iniciar la guerra, de que no iba a cerrar la canilla de gas, y de que no iba, y las cosas están avanzando y cada vez en Europa las cosas se ponen peor, la inflación sigue creciendo, los indicadores son malos, los indicadores dicen que, o sea, nos indican que la inflación sigue, continúa, que no tocó techo, con lo cual la situación es difícil. En cuanto a Alemania, si queremos poner un poco esto que yo decía, ¿no? El input, la energía barata, el output, las exportaciones, y lo queremos poner en números, estamos hablando de que Alemania, esto me baso en un estudio del Credit Suisse, tiene importaciones por 27 billones en energía y gracias a esos 27 billones produce 1919 billones. O sea, sería 1,9 trillones. Pero para llevarlo a la misma medida, tenemos 27 en este lugar de la pesa y 1919 en este lugar de la balanza, mejor dicho, ¿no? Esto es lo que ingresa, esto es lo que sale. Si sacamos esta pata, esto va a ser difícil que salga. Esta pata no es que sale, sino que va a aumentar. Porque todos los procesos, lo que está en la mesa, el análisis que está en la mesa, centrales nucleares, etcétera, etcétera, son todos más caros. Toda esa energía va a ser sí o sí más cara que lo que era el gasoducto de Gazprom. Con lo cual, ahí se puede solucionar a mediano plazo, no en el corto plazo, sino en mediano plazo, pero no va a haber energía tan barata, parece que esa parece ser una era que se terminó. Así que bueno, los dejo con este breve análisis y nos estamos viendo en el próximo video. Les mando un saludo grande.